Bueno, feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Estoy muy contento de volver a conectarnos con esta sesión de Learning Talks para facilitadores. Le doy la bienvenida a gente que viene de diferentes partes de América. Por ahora tenemos gente principalmente de países americanos. Tenemos gente desde aquí de los Estados Unidos hasta, vamos a ver hasta dónde llegamos ahorita, hasta Colombia. Todavía estamos esperando. Brasil. Ay, Brasil, que está más abajo, claro, así es. ¿Ves? Él se olvida, el día de hoy vamos a hablar sobre respiración para facilitar. Respiración para facilitar. A ver, levanten las manos, ambas manos, aquellos que están respirando. Los que no están respirando, que no levanten la mano. Ah, no, parece que todo el mundo. No, Carlos no está respirando. Ah, sí está respirando. Jessica no está respirando. Jessica no está respirando. Katia no está respirando. Levanten las manos como queriendo tocar el techo. Levanten las manos, levanten. Así es. Eso es parte del trabajo del facilitador, respirar. Y a veces para respirar hay que mover el cuerpo. Entonces, esto que nosotros les recomendamos a los facilitadores para llegar a facilitar es un estado de relajación. Aquellos facilitadores que no están preparados para facilitar normalmente se conectan, tú sabes, están trabajando, terminan el trabajo y se conectan inmediatamente sin prepararse. Mi recomendación personal es que hagan ejercicios de relajación para respirar principalmente. O sea, ahí pueden hacer otras cosas, pero respirar es fundamental. Por ejemplo, estoy seguro que Carlos Rosales ya caminó como siempre hace, o nadó, ¿verdad? Una de las dos cosas el día de hoy, o nada o camina. Buenas noches, gente. Estaba aquí peleándome aquí con el equipo y con todo esto, pero sí, nadé, pude aprovechar y nadé hoy también. Por lo menos Charlie, allá en Querétaro, monta su bicicleta y recorre. También, llegas a recorrer en una jornada. Hoy no fue bicicleta, fue corriendo. Hoy fue corrida. Por ejemplo, Oscar, cuando va y hace los ejercicios de spinning, también tiene que prepararse. Si él no se prepara y empieza a hacer los ejercicios de spinning, termina en un hospital con una contractura fuerte, con algo por el estilo. Cualquiera de los que está conectado, que hace ejercicio, lo primero que hace es respirar, es estirarse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Luis Paul, que tiene formación en el área deportiva, por cierto que durante muchos años ha conducido programas para enseñar a nadar a la gente. Antes de lanzarse a la piscina, lo primero que hace un nadador es calentar. Aquellos nadadores que se lanzan a la piscina sin la debida preparación terminan normalmente con una contractura. Lo mismo pasa con el facilitador. Si el facilitador llega a facilitar y se pone a facilitar directamente sin calentar la voz, sin hacer los ejercicios de respiración, empieza a pagar el costo de no haberse preparado. ¿Cuáles serán las consecuencias de no tener una correcta respiración a la hora de facilitar? A ver, veamos, indaguemos en el público qué cosas me pueden decir, qué cosas puede... Ahí está, levantó el dedito Carlos. A ver, cuéntame, Carlos. Oye, una de las cosas más evidentes es que te cansas mucho más rápido y te cuesta mucho más la experiencia de aprendizaje. Y por otro lado, te desconectas cuando no respiras bien. Entonces cae en algo que para mí es terrible por un facilitador, que es caer en automático. Entonces empiezas a recitar sin ningún tipo de conexión. Y normalmente cuando yo me he observado que me pasa eso, es que no he estado haciendo conciencia de mi respiración y haciendo las pausas que se debían hacer para entonces en cada respiración pues buscar esa conexión con la gente.
A ver, Tili, ¿qué consecuencias has visto tú en tu quehacer cuando tú pierdes lo que dice Carlos ahorita, el aquí y el ahora? La voz empieza a fallarnos y casi no podemos expresar las emociones que estamos sintiendo, porque estamos bajitos de oxígeno. A ver, Luis Paul, ¿cuál es la ventaja de la respiración diafragmática? Tú eres una persona bien preparada en ese mundo de respirar. Cuéntame cuál es la ventaja de la respiración diafragmática. Buenas noches. Bueno, la ventaja es que cuando tú respiras con el diafragma, efectivamente respiras. Si respiras hacia arriba, solamente lo que estás es tomando aire, ¿sí? Porque naturalmente nosotros estamos diseñados para respirar llenando primero el abdomen y después los pulmones. Normalmente lo que hacemos es que llenamos solamente los pulmones, tomamos aire y ya. Entonces la importancia que nos debemos centralizar en eso es para que también nos permita, bien como decían antes, oxigenarnos y tener un mejor tono de voz y a lo mejor en algunos momentos para los deportistas también les permite recuperarse más rápido. Déjenme darle la bienvenida a un gran amigo mío, Gerardo Velázquez, que se conecta. Debe estar en alguna parte. Sí, saludos, Adrián. Un placer estar por aquí. Sí, estoy en alguna parte del mundo. Bueno, Ahí Adrián está tomando una respiración bastante amplia, ¿vieron? se colgó. Te nos fuiste unos segundos, Adrián. Así se fue la señal. Mira, le preguntaba a Gerardo que en qué parte del mundo se encuentra hoy. Estoy en Sydney, en Australia. En Sydney, Australia. Ahora, mira, Katia, ya te ganaron en lejanía. En Sydney, Australia. Ahí no hay que preguntar dónde está, sino cuándo está. ¿Cuándo? Sí, aquí estamos. ¿Qué día? ¿En qué día y a qué horario? No, eso es mi querido. Yo iba ahora en Gerardo. el futuro, digo yo. Muy bien. En este caso, la respiración diafragmática tiene una ventaja y es que, como ustedes saben, hay una alineación mente-cuerpo y esa alineación mente-cuerpo además están las emociones de por medio. Entonces, cuando tú respiras diafragmáticamente, tu cerebro se oxigena de forma adecuada y las emociones que tú manejas son normalmente poderosas. Y si llegara a embargarte una emoción no deseada, en el momento que estás facilitando, va a ser mucho más fácil de manejar. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, sabemos que estamos consumiendo, una enormidad de kilos de aire al día, ese aire que estamos respirando no va a cumplir con su función de darnos vitalidad si ese aire no lo respiramos de manera que llegue a todo el cuerpo. Y la manera de hacerlo es a través de la respiración diafragmática. Por otra parte, la vitalidad. Hablemos de la vitalidad que genera la respiración. A ver, Charlie, ¿cuál es tu experiencia como deportista, como ciclista, en cuanto a lo que es la diferencia entre un día que haces ejercicio, que montas bicicleta, y los días que no lo haces? Pues mira, a mí principalmente la respiración y el ejercicio y el estar haciendo esas corridas que normalmente son pues un poco largas, me ayudan a centrarme en el aquí y en el ahora, en lo que está sucediendo en este momento. Y muchas veces yo cuando empiezo a correr, la mente empieza como a empezar a divagar, empieza a pensar en el futuro, empieza a pensar en planes, empieza a pensar en cosas que vienen para después. Y normalmente esos pensamientos me generan ideas muy buenas. El estar presente en el aquí y en el ahora hace que genere ideas, pues la verdad es que ideas muy productivas, ideas muy innovadoras. La corrida siempre la hago sin música para estar concentrado nada más en mi respiración, en el paisaje, en el aire, en el sentimiento del cuerpo.
Y al final de la carrera, pues normalmente siempre me siento bien y siempre me traigo algo, siempre regreso con algo de la carrera. Entonces, es centrarme en el aquí, en el ahora, estar en un estado como de, pues como de flujo y después regresar con eso que siempre te traes del ejercicio, aparte de una sensación física excelente, pues es algo intelectual, algo que traes cognitivo, que es adicional y es muy bueno y para mí siempre me ha funcionado muy bien. Melissa, háblanos un poquito de lo que ocurre en el cuerpo con la respiración en la transformación de los azúcares del cuerpo en energía vital. Bueno, un poquito antes voy a comentar sobre la respiración. Es un proceso automático que depende del límbico, pero la respiración consciente es otra cosa. Y es esa respiración que nosotros conscientemente tenemos presente, contamos, estamos atentos cómo entra y sale. Y justamente la combinación de ese oxígeno con los alimentos es lo que produce la energía. Produce lo que se llama el ATP, que es la energía que moviliza el cuerpo y lo que nutre el cerebro además. El cerebro no es autónomo, no tiene energía propia, depende de la energía producida entre la respiración y la alimentación. Sabemos muy bien que el cerebro consume la mayor cantidad de agua del cuerpo. O sea, no existe ningún órgano que consuma más agua que el cerebro. Entonces, hay dos elementos que se combinan a la hora de respirar y es el consumo del aire de forma adecuada con respiración profunda, diafragmática y el consumo de agua, no de líquidos, de agua. Es muy diferente el consumo de líquidos del consumo de agua. El consumo de agua es el que garantiza que va a llegar al cerebro lo que nosotros necesitamos para convertir el alimento en energía. ¿Quién de ustedes ha llegado a facilitar y se ha sentido tenso? Ha sentido tensión. ¿Qué consecuencias tiene esa tensión a la hora de realizar tu labor como facilitador? Cuéntenme eso. A ver, Jessica, dime. Yo platico a lo mejor un par de experiencias. Una vez llegué, como dices, ¿no? De una junta, tenía que dar un discurso de bienvenida. Llegué al atril que estaba ahí, empecé a hablar y como a la, no sé, 3, 5 minutos yo ya no tenía aire. Entonces, o sea, ya estaba como, ¿no? Tuve que hacer pausa. Entonces, pues eso, o sea, me hizo sentir mal porque pues siento que se notó y además, pues, o sea, yo físicamente no me sentía bien, ¿no? Porque fue de como después agarrar aire y decirles, denme un segundo, porque llegué corriendo y pues no respiré, empecé a hablar tal cual, ¿no? Y el otro es cuando me he puesto tensa, no sé, en una audiencia que me impone o que me pongo nerviosa o algo, se me endurecen un poco, por ejemplo, las extremidades, especialmente las piernas. Entonces, eso he notado también y bueno, creo que son ejercicios que hay que trabajar antes también, ¿no? Fíjense que a raíz de la vivencia reciente del COVID, donde estuve varias semanas afectado por esa virosis tan realmente letal, porque es increíble el daño que hace, empecé, claro, inmediatamente a realizar los ejercicios con el espirómetro, ese aparato que se usa para provocar la inhalación profunda y ejercitar de tal manera de que tu capacidad pulmonar se vaya expandiendo. Fíjate que la diferencia es enorme al hacer los ejercicios de ese tipo. Entonces, quizás tendríamos que tener un espirómetro permanentemente en casa para hacer ejercicios de esa índole. De hecho, pues a raíz de que yo estuve esos relativamente 3 años hospitalizado y en donde tuve que hacer ejercicio con el espirómetro de forma que casi que llegué a detestarlo, pero después de que salí del hospital le tomé cariño y ahora que vino el COVID pues utilicé. Entonces nosotros podemos utilizar un espirómetro de forma natural sin necesidad de estar convaleciente de una enfermedad que afecta el aparato respiratorio. Ese ejercicio
de respirar con el espirómetro hace que tú obligatoriamente tengas que llegar a una respiración adecuada. Por otra parte, algo que yo recomiendo ampliamente es estudiar bioenergética. ¿Qué será eso de bioenergética? A ver, Melissa, ¿qué será eso de bioenergética? Bueno, bioenergética es la manera en que el organismo convierte la energía y cómo transita la energía por el cuerpo. Eso es bio, de cuerpo, biológico, y energía. Eso es bioenergética en más o menos palabras de explicación, pues. En este caso, la relación entre los ejercicios de respiración y el estiramiento es parte de la rutina que nosotros debemos realizar para poder entrar a facilitar. A mí, por ejemplo, durante muchos años descuidé ese aspecto. Cuando empecé a darme cuenta, principalmente fue cuando conocí a Anthony Robbins y veía la cantidad de horas que él utilizaba para prepararse para realizar sus conferencias. Estamos hablando de una persona que tarda aproximadamente de 2 a 3 horas para prepararse para las jornadas de conferencia que da. Claro que son prolongadas, algunas de ellas son incluso superiores a las 8 horas de conferencia. Y el estado físico en el que está es un estado admirable, simplemente es un volcán de energía pura. Y con todo y eso, pues tú lo ves que cuando vienen los momentos en los cuales él se retira de la escena, tú piensas que es que va y se acuesta o recuesta o se sienta. No, no, no. Es que va a recuperarse con ejercicio de estiramiento y respiración. Y esa es la recomendación que nosotros le damos a los facilitadores. Cualquiera que tiene que dedicar largas horas a facilitar, tiene que dedicarle un tiempo equivalente a hacer ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquellos que saben que el daño que produjo el trasplante del corazón, pues obligó a que yo tuviera que ejercitar mañana, tarde y noche. Y esa rutina, Luis Paul, que es de lo que me molesta a las 6 de la mañana, sabe que yo empiezo el día haciendo ejercicio, hago ejercicio al mediodía y hago ejercicio en la tarde o en la noche. Y esos ejercicios no tienen que durar media hora, pueden ser ejercicios que duren 10, 15 minutos. Mi recomendación es que si tú estás dedicado a facilitar, y sobre todo si pasas largas horas facilitando enfrente a la computadora, que hagas equivalencia a la hora de hacer ejercicios de respiración, ejercicios de estiramiento. Otra cosa que es importante es la postura. De hecho, el día viernes vamos a trabajar con una facilitadora que va a traer alrededor de unos 10, 14, no sé si 10, 14 ejercicios de postura, porque hay ejercicios que nosotros debemos hacer para realinear los músculos del cuello y en la columna vertebral. Cuando estamos facilitando, por ejemplo, Carlos, que facilita de pie. ¿Quién otro facilita de pie aquí? Eva, Melissa, Gerardo, Tili, Oscar. Bueno, cuando tú facilitas de pie, tienes una gran ventaja. Sobre todo si te estás cuidando de mantener una postura erguida. Ambos pies en contacto con el suelo, espalda recta, mentón horizontal, rodillas levemente flexionadas. Esa es, a ver, repitan junto conmigo. Espalda recta. Espalda recta. Mentón horizontal. Mentón horizontal. Dos pies. Pies al ancho de plantados. tus hombros. En el piso. En contacto con el suelo. Rodillas, las rodillas levemente flexionadas. O sea, esa es una rutina que te tiene que dar sembrada en el reptiliano, porque si tú empiezas a facilitar, y eso es muy fácil, tú observas tu imagen en la cámara. Dime, Luis Paul. Y agregarle que por favor metan el abdomen.
muy bien, así es, hacer el ejercicio de contraer el abdomen y tenerlo recogido. Muy bien, gracias. Otra cosa es el mentón hacia atrás. El mentón hacia atrás. Ese ejercicio es importantísimo también realizarlo. 10 minutos de estiramiento y respiración te valen aproximadamente para 2 horas de facilitación. Quiere decir que si ya tienes 2 horas facilitando, en algún momento tienes que parar, ¿verdad? Si sigues además la regla 90-28, te retiras durante 10 minutos, haces ejercicio de estiramiento y respiración y vuelves a trabajar. Eso es lo bueno de trabajar en pareja, porque entonces en un momento determinado puede entrar un facilitador y sustituirte mientras tú estás cuidándote. Mira, Carlos no me deje mentir. A veces nosotros nos descuidábamos, no íbamos al baño a orinar, no tomábamos agua, no hacíamos lo que teníamos que hacer. Entonces los propios compañeros nuestros eran los que estaban cuidando de que nosotros estuviéramos tomando agua, nos estuviéramos hidratando. Nos llamaba la atención, pipi time, porque tú a veces se te olvida y ese descuido lo pagas con consecuencias en tu aparato renal, por ejemplo, el aparato digestivo, en el aparato respiratorio. O sea, prácticamente el cuerpo empieza a cobrártelo. Los ejercicios que estamos recomendándote son ejercicios que no producen ningún tipo de daño. Al contrario, son ejercicios que te permiten respirar y estirarte, que es el elemento de forma vital. Pregunta. Estoy abriendo el ámbito para preguntas. Gerardo. Fíjate, más que una pregunta, un comentario que tiene mucho que ver con esto que estás hablando y ahorita que estás hablando de esto me está cayendo en la conciencia. Que cuando a mí me toca hacer un periodo largo en el día, de estar facilitando algo, un trabajo, dictando un curso, haciendo algo parecido, termino ronco en la tarde. Termino ronco. Entonces tiene que ver con esta parte del estar haciendo la pausa para tomar el agua, para hacer el ejercicio de respiración, porque hay momentos que de verdad termino bien ronco. Cuando trabajo un sábado, un domingo, y llega el domingo al final, ya la voz así, casi que la he perdido. Y eso es bien importante. Probablemente mucha de la ayuda tiene que ver con estos ejercicios que estás mencionando, Adrián. Muy bien, le recomiendo ampliamente a Chris Abdo, A-B-D-O, Abdo, Chris Abdo. Su sitio se llama Synergistic Singing. Synergistic Singing. Por favor, alguien que lo busque rápidamente y lo ponga en el chat para que las personas puedan anotar el sitio. Synergistic Singing, Chris Abdo. Él es un coach de voz. Es un coach para la voz. Por cierto que Melissa Cotén y Gaby Franco van a estar trabajando este viernes a las 10 de la mañana con ejercicios precisamente para aparato fonador. Prácticamente lo que ocurre es que nosotros nos olvidamos que la voz tiene un cuidado tan extremo como tienen los dientes. Yo estoy seguro que todos ustedes se lavan los dientes al menos 3 veces por día después de cada alimento. Porque, claro, eso se lo sembraron sus padres o sus educadores y eso quedó como una costumbre, ¿verdad? ¿Quién de ustedes se lava los dientes por lo menos 3 veces por día? Muy bien. En este caso, el aparato fonador también necesita cuidado. Como quizás algunos de ustedes saben, a mí me gusta cantar y no lo hago precisamente muy mal. Y como buen cantante, pues a mí me educaron en cuidar la voz. Además que mi voz ha sido siempre muy importante para mí. Entonces, los ejercicios de vocalización son mandatorios para quien trabaja usando la voz a la hora de facilitar. Si tú facilitas por escrito no hay problema, pero si facilitas utilizando el aparato fonador,
necesitas trabajar ejercicio para la voz. Ese sitio que les acabo de recomendar es maravilloso y tiene, por cierto, en el canal de YouTube de Chris, tiene ejercicios maravillosos para la voz. Lástima que está en inglés, por más que él es hijo de cubana, no aprendió a hablar el español de forma suficiente y entonces todos los vídeos están en inglés. Pero para aquellos que hablan inglés o que son suficientemente hábiles como para utilizar a San Google para la comprensión, pues ya saben que ahí pueden encontrar mucho para aprender. A ver, preguntas. Adrián, un ejercicio súper sencillo para vocalizar, para, por ejemplo, como dijo el señor Gerardo, cuando se siente así, es la trompetilla, que es, pero tiene que agarrar suficiente aire. Cuando tú haces esto, de hecho, a veces, como tienes nada más airecito acá en el pecho, ni te sale esa trompetilla. Entonces, agarras suficiente aire acá con el diafragma y haces unas trompettillas 2, 3 veces de lo más bajo que puedas hasta lo más alto. O sea, quiero decir, desde lo más grave hasta lo más agudo. Es Muchas una gracias, Nobel. Y recomendación. por cierto que Gerardo dice que más señor serás tú, ¿oíste? Por si acaso. No estoy diciendo más nada. Más señor serás tú. Bueno, que Así. Aquí habla Ana María Guevara del taller de manejo de la voz. Está indicando incluso un contacto por la vía del Instagram. No conozco el sitio, pero le creo a Ana María hasta que la muerte nos separe. Bueno, estoy aprovechando este último minuto para recomendarles que se sigan uniendo a nosotros los días miércoles a las 7 de la noche. Vamos a estar aquí media hora cada miércoles hablando de temas que resultan favorables para los facilitadores. También aceptamos propuestas de temas para tratar en estas sesiones. Solamente quiero decirles que la semana pasada hablamos sobre energizar la experiencia de aprendizaje. De cierta manera, este tema del día de hoy de la respiración también está conectado con el tema de energizar. Un facilitador que respira apropiadamente y que tiene su cuerpo preparado, estirado, relajado, hace que su facilitación resulte más energizada y más poderosa. A ver, hágame un comentario final respecto a lo que valoran del día de hoy. Súper útil, Adrián. Algo que realmente desde que aprendí contigo en los inicios ha sido interesantísimo y lo he aplicado. Algo que me está funcionando ahorita en la virtualidad y lo quiero compartir con ustedes es que, claro, a veces ahora como se tiene sesiones tan cortas con tu cliente de 60, 90 minutos, hacer la sesión de Brain Gym o Learning Gym puede sonar como que, oye, me estás agarrando tiempo. Y algo que me ha funcionado muy bien es invitar a la gente 15 minutos antes, totalmente voluntario, a la sesión de Learning Gym. O sea, al igual que, ¿te acuerdas cuando hacíamos programas afuera y decíamos, bueno, los que quieren ir a ordeñar o los que quieren ir a hacer un ejercicio? Entonces, me ha funcionado muy bien que pónganse, empezamos a las 9 y se dice, bueno, como siempre, estaremos 15 minutos antes activando el cuerpo, activando todo más, y además se los vendo para que lo comuniquen a sus hijos. En esta cuarentena, pues la gente está muy ocupada y preocupada con el tema de los niños y ha sido muy bueno porque la gente asiste, les puedo decir que 60, 70% están 15 minutos antes y logramos que de una manera inglesa que a las 00 está el 98% de la gente. Entonces, bueno, en este caso, Joao Nelo les puede decir que yo llego a la sala una hora antes. Claro, porque él llegó y me encontró conectado una hora antes. Y así es. Todos los que están acostumbrados a trabajar conmigo saben que yo llego con antelación y la recomendación de Carlos me parece maravillosa. Quizás la podemos aplicar la semana que viene en el miércoles. Bueno, déjame parar la grabación para despedirnos. Déjame detener la grabación un momento para despedirnos.